Seguimos en Más de Uno Madrid Sur. Ya estamos en pleno verano, lo notamos porque hace mucho calor y lo notamos porque vemos cómo las personas de nuestro alrededor se van de vacaciones y dejamos de tener contacto por una temporada con ellos hasta que de repente vuelven. Bueno, es el verano, un momento para estar relajados, para desconectar, algo que a veces nos cuesta un poquito. Entonces vamos a ver cómo podemos arreglarlo con José Miguel Sánchez, psicólogo motivacional especializado en trabajo y deporte. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, José Miguel. Es verdad que llega el verano y aún así parece que nos cuesta desconectar del trabajo, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? Pues mira, que vivimos en un mundo hiperconectado y entonces, pues la tecnología ha hecho que en todo momento, bueno, haya un estímulo que haga que nuestra atención se fije en ese estímulo. Y me estoy refiriendo a cualquier notificación que nos entre en este caso, por el móvil, por el ordenador, por una tablet. Seguimos hiperconectados y por desgracia en el verano también, y todo esto hace que nuestra atención se centre en esos estímulos y no en nosotros mismos. Claro, es necesario entonces desvincularse de vez en cuando del trabajo, ¿no? Aunque sea de, yo que sé, aunque no sea completamente, pero sí reducir un poco la intensidad a la que estamos acostumbrados y el verano parece un buen momento. Fíjate, tú hablas del verano, Lidia, pero yo incluso te diría cada día. Es decir, si Ya, tú no también es desconectas verdad. cada día de tu trabajo, al final estás siempre enganchada a ello. Por lo tanto, cada día podemos desconectarnos y sobre todo cuando tenemos periodos vacacionales como ahora en el verano, que son más largos, también, y ahí, bueno, pues lo que tenemos que ser conscientes es que nuestra atención, en vez de estar hacia afuera, esos estímulos que además están muy logrados, dichos estímulos, porque cada vez que tenemos una notificación, porque nos entra un mail, un WhatsApp o una notificación en redes sociales, lo que hace es que aumentan nuestros niveles de dopamina, que es una hormona que está muy relacionada con los sistemas de recompensa del cerebro, con lo cual, en cierto modo, bueno, pues queremos ver quién se ha acordado de nosotros, Ujú. para lo que sea, pero quién se ha acordado. Entonces, esa conexión deberíamos eliminarla hacia afuera y ponerla más hacia adentro, hacia nosotros, hacia cómo nos sentimos, hacia cómo estamos, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, y hablando de redes sociales también, porque las redes sociales también, por lo menos a mí algunas veces me generan un poco de estrés y del trabajo, a mí me gustaría saber por qué nos estresamos. Pues mira, el estrés realmente es una respuesta que tienen todos los animales, ¿vale? Y voy a incluir al animal racional que es el ser humano, Ujú. y es una respuesta ante el peligro. Entonces, nosotros tener estrés en algunas situaciones nos podría salvar la vida. El problema es cuando hemos normalizado una conducta que debería ser excepcional, solo en una situación de peligro. Y por suerte, en el primer mundo tenemos muy pocas situaciones de peligros. El porcentaje es muy reducido. Ujú. Por lo tanto, eh, eh, no deberíamos dar esa respuesta. Y entonces te preguntarás, bueno, y si no tenemos peligro, ¿por qué seguimos teniendo estrés? Ujú. Pues las causas normalmente son dos. O porque nuestro trabajo tiene un estrés que va asociado a él, pues por ejemplo hay ciertas profesiones, como no sé, se me ocurre policía, bombero, personas en una en urgencias, doctores, enfermeros, etcétera, o tipos de trabajos que tienen pues muchas interrupciones y que no te dejan concentrarte, que no tienes mucha información sobre ellos, etcétera. Eso puede ser una causa que sería hasta normal, ese tipo de trabajos. Pero la segunda y la más importante, la mayoría de las personas se estresan porque tienen una serie de percepciones y de asunciones propias que les hacen estresarse. Es decir, no son capaces de relativizar y ven las cosas mucho más grandes de lo que realmente son. Por ejemplo, que un cliente te diga que no y no salga una propuesta no es el fin del mundo, pero muchísimas personas lo podrían pasar muy mal si eso ocurriera, o lo pasan muy mal si eso ocurre. Con lo cual hemos normalizado una respuesta que era ante un peligro a muchas situaciones cotidianas y ahí está el error.
Claro. Yo no sé si esto es así, pero parece que hay personas que no son conscientes de que viven estresadas. ¿Hay algunos signos que nos puedan hacer ver que a lo mejor sí que estamos estresados y que tenemos que actuar en ello? Pues mira, lo has dicho muy bien. Yo hablaba de normalizar esta respuesta. Hay Claro. personas no solamente que no son conscientes, sino que no se entienden a sí mismas sin el estrés. Es más, miran a otros como diciendo, uy, si este no está estresado, no está trabajando bien, imagínate, ¿no? Mm. ¿Cómo podemos saberlo? Normalmente el estrés lleva asociado una serie de sintomatología psicofisiológica, es decir, se produce en la psique, en la mente, pero se refleja en el soma, que es el cuerpo. ¿A qué sintomatología me refiero? Pues a la cefalea tensional, que es un dolor de cabeza asociado al estrés. Me puedo referir a problemas en la piel, me puedo referir a problemas en todo el aparato digestivo, musculatura. Sobre todo nos vamos a dar cuenta que estamos estresados por esa sintomatología asociada, es decir, de origen psicosomático. Se ve en el soma, pero se produce en la mente. Y ahí tenemos que estar muy, muy atentos. Desde lo más sencillo, pues un herpes labial o una gastroenteritis, a cosas que empiezan a ser ya más graves, como en algunos casos más graves, colon irritable, problemas con insomnio, incluso problemas a la hora de la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, los casos más graves, que después de muchos años con estrés puedes llegar a tener un infarto, un ictus, es decir, casos muchísimo más graves. Pero la primera sintomatología la vamos a ver bueno, en nuestro cuerpo o por fuera, o la vamos a sentir por dentro, un dolor de cabeza que te decía, o un Ujú. herpes labial. Claro. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta que el estrés está empezando a hacer mella en nuestra salud. ¿Qué es lo más importante? Que el estrés hace mella en nuestra salud. Claro, eso es. Y no, bueno, lo primero, hay que ver la vinculación. Sabemos que la mente y el cuerpo están vinculados, no están unidos porque es así, pero el poder, ¿no? que tiene el estado de nuestra mente y el cómo la cuidamos también sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Las reacciones físicas que provocan el simple hecho de vivir una situación emocional de un determinado tipo. Mira, cuando hablamos de la mente, realmente nos estamos refiriendo a nuestros pensamientos y emociones. Y Ujú. luego está el cerebro, que es la parte física y que tiene una serie de conexiones nerviosas con el resto del organismo. Cuando hablamos de la mente son pensamientos y emociones. Esto es lo que provoca el estrés. Esos pensamientos, esas asunciones, esos sentimientos que tenemos hacia las cosas. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice que no, me lo llevo más al terreno personal. Si mi pareja me dice que no a algo o me dice que no quiere acompañarme a no sé qué, pues eso me puede generar estrés, porque yo puedo empezar a pensar, pues entonces si no hace esto es porque ya no me quiere como antes, y entonces eso me genera una emoción de tristeza, y todo eso, si yo lo hago muy grande, puede acabar generándome estrés. Por lo tanto, sí, se produce en esa parte mental, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Por lo tanto, hay que aprender a gestionar las emociones y a aprender a hablarnos. El cómo nos hablamos es clave a la hora de gestionar el estrés que, bueno, pues que nos puede llevar a lugares muy, muy, muy feos. Claro. Y no sé si nos puedes dar alguna pincelada sobre cómo debemos hablarnos o cómo debemos aprender a hablarnos para conseguir llevar nuestras emociones, gestionarlas de una manera adecuada. Pues mira, lo más importante es tener siempre un discurso contigo mismo lo más positivo posible. Y positivo no me refiero a que no sea realista, positivo me refiero a que yo entre ser negativo y ser positivo, elijo ser positivo. Y dentro de eso gestionaré mis problemas, mis retos, mis situaciones desde ahí. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es hablarme de una manera positiva, de una manera en la que yo a mí mismo me dé confianza, crea en mí mismo, porque si yo no creo en mí mismo, ¿cómo van a creer en mí los demás? Ujú. Es algo imposible. Claro. Por ejemplo, cosas que no debo hacer, hablarme desde el victimismo. Fíjate, qué mala suerte, por qué me ha pasado a mí, pero no puedo, no soy capaz. Este tipo de lenguaje es el que tengo absolutamente que eliminar. Tampoco tengo que tener un lenguaje basado en el miedo. Es decir, tengo que tener un lenguaje basado en la posibilidad.
lo que tendré que ver es qué necesito para afrontar lo que sea que tenga que afrontar, pero desde la posibilidad. No es tanto el qué quiero conseguir, sino el cómo lo voy a conseguir y qué recursos necesito y a quién voy a pedir ayuda si fuera necesario. Todo el rato el discurso tiene que estar desde ahí, pero hay situaciones que no podemos controlar y que están totalmente fuera de nosotros. Pues, por ejemplo, esta pandemia. Ahí tenemos que trabajar desde la aceptación, es decir, un discurso de aceptar. Yo acepto que yo no puedo controlar la pandemia, pero sí que puedo hacer una serie de cosas que me mantengan a mí seguro y que mantengan a mi familia, a mis seres queridos seguro. Entonces, hablarme desde ahí. Por ejemplo, ahora mismo lo que estamos viendo es que hay mucho miedo, que se habla mucho de todo esto, pero no se habla desde la aceptación. La aceptación implica que yo sé que ahí fuera todavía hay una pandemia, pero también implica que yo puedo hacer cosas para mantenerme alejado de esa pandemia o para mantenerme seguro. Entonces, ese discurso conmigo mismo, no desde el miedo, sino desde la aceptación, desde mirar al futuro, bueno, también me va a ayudar en esas situaciones donde mis recursos no dan. Es decir, yo no puedo cambiar esta pandemia. Claro, eso es. Bueno, pues positividad y aceptación este verano por lo menos. A ver si vamos trabajándolo y aprendemos a conocernos un poco mejor y a hablarnos un poco mejor. José Miguel Sánchez, psicólogo motivacional especializado en trabajo y deporte, muchísimas gracias una semana más. No, gracias a ti, como siempre, Lidia. Un placer.